Matemáticas primer grado. Bloque 1. 7. Variación proporcional directa 1. Tablas de variación proporcional directa. ¡Ya vámonos! ¿Qué miras? Esta tabla de precios del aguacate. ¡Está carísimo! Sí, pero no es eso lo que llamó mi atención, sino la relación entre el peso y el precio. Me recordó la clase de hoy. Las tablas de datos muestran la relación de variación entre las magnitudes que contienen. Hay magnitudes que guardan una proporción directa entre sí. Veamos un ejemplo. Esta tabla muestra la relación entre la medida del lado de un cuadrado y su perímetro. Pausa el video para que puedas analizarla. ¿Listo? Ahora responde. Cuando aumenta la longitud del lado de un cuadrado, ¿aumenta o disminuye su perímetro? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien. Si la longitud del lado crece, su perímetro también. Y cuando la longitud del lado decrece, su perímetro también. Ahora, tenemos que deducir si crecen y decrecen en la misma proporción. Para ello, vamos a analizar su comportamiento. Fíjate bien, si la longitud del lado aumenta, por ejemplo, al doble, ¿la longitud de su perímetro también aumenta al doble? Ahora, si la longitud del lado del cuadrado disminuye, por ejemplo, en una tercera parte, ¿su perímetro también disminuye en una tercera parte? Muy bien. En ambos casos, la tabla se comporta de manera proporcional. Si el lado mide 1 centímetro, su perímetro es de 4 centímetros. Y si mide 2 centímetros, su perímetro es de 8 centímetros. 2 es el doble de 1 y 8 el doble de 4. En cuanto a su decrecimiento, también se comporta de manera proporcional. Cuando el lado mide 9 centímetros, su perímetro es de 36 centímetros. Si dividimos la longitud del lado entre 3, obtenemos como resultado 3 centímetros. Y cuando dividimos el perímetro entre 3, el resultado es 12 centímetros. Por lo que podemos ver que también disminuye de manera proporcional. Vamos a hacer un último análisis con esta tabla. Si divides los datos de la columna derecha entre el dato correspondiente a la columna de la izquierda, ¿qué número obtienes en todos los casos? Si divides 4 entre 1, el resultado es 4. Si divides 8 entre 2, el resultado es 4. Si divides 12 entre 3, el resultado es 4. Si divides 16 entre 4, el resultado es 4. Si divides 36 entre 9, el resultado también es 4. Esto se debe a que el perímetro de un cuadrado es la suma de sus 4 lados, por lo que podemos concluir que las magnitudes de esta tabla tienen variación proporcional directa. Pasemos a otro ejemplo. Ahora mira bien esta tabla. Muestra la estatura y edad de 5 personas. Analiza con cuidado los datos. Ahora contesta. ¿Crees que la estatura y edad de una persona tienen una variación proporcional directa? Tienes razón. Los datos en esta tabla no son magnitudes con variación proporcional directa, porque al doble de una edad no le corresponde el doble de una estatura. Por ejemplo, Mariana tiene el doble de la edad de Julián, pero si midiera el doble, entonces Mariana mediría 3 metros y 70 centímetros. ¡Imposible! Observa esta tabla. En ella se muestra la relación entre la cantidad de harina que se necesita para hacer un pastel y el número de personas. Ahora contesta. Según la información que se muestra, cuando aumenta o disminuye la cantidad de harina requerida para hacer el pastel, ¿aumenta o disminuye el número de personas? Pausa el video y analiza la tabla. Como pudiste observar, si una aumenta, la otra también. Ahora, si divides los datos de la primera columna entre el dato que le corresponde de la segunda columna, ¿qué resultado obtienes?
Al dividir los datos de la primera columna entre el dato correspondiente a la segunda, el resultado siempre es 50. Entonces, ¿las magnitudes de la tabla tienen o no una variación proporcional directa? ¡Exacto! Esta es una tabla de variación proporcional directa. Entonces, ¿cuál es tu conclusión de la tabla que estabas viendo? ¿Existe una relación proporcional entre el peso y el precio del aguacate?